libro para ti y para todas las personas que nos están viendo. Es un gran placer para mí y creo que también para ellos tener esta oportunidad de que nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre tu libro. Y creo que es bastante adecuado empezar este directo preguntándote un poquito sobre tu trayectoria y también como persona y como escritor, si nos querés contar. Claro, con mucho gusto. La fórmula más breve que se me ocurre es esta, mirá. Eh, Todo esto empezó en realidad cuando yo era gurí chico. Mi padre trabajaba en una granja en Lascano, allá al norte de Rocha, un pueblito, y yo, irremediablemente montevideano, iba una vez al año a visitarlo y me colaba en las ruedas de los peones de noche a escuchar aquellas historias que me ponían en un estado de nervios especial. Eran historias que hablaban de aparecidas, de casas encantadas, de luces malas, de lobisones, de brujas, de estancias asombradas. Y creo que me pasé buena parte del resto de mi vida formándome para entender aquel sentimiento especial que tenía yo en esos fogones y para perseguir aquellas historias que desde entonces me apasionaron y no han dejado de apasionarme a pesar de que ya les dediqué 30 años de trabajo de investigación por toda América Latina, parte de Europa. Y bueno, este libro que estamos presentando hoy es una versión para lectores muy jóvenes que han tenido una especial preferencia por estas historias que documenté y quise compartir. Y bueno, es lo que nos llega hasta hoy, Agus. Te voy a decir que sin duda lograste traspasar y trayectarnos a nosotros toda esa emoción, porque nosotros somos como tú, entonces que nos traigas todo ese recopilado que te llevó tanto trabajo a nosotros nos encanta, sinceramente nos Qué lindo. encanta. Qué lindo, Agus, Este, gracias. Yo creo que buena parte de ese encanto, ¿sabes? Tiene que ver a lo mejor con que no son historias que se me hayan ocurrido a mí, ni tampoco están sacadas de las letras de los maestros del terror o de las películas taquilleras o cosas por el estilo. Son historias que de verdad se cuentan en esta ciudad Montevideo y entonces uno no solo lee un relato, digamos, que a lo mejor le parece fuerte o divertido o conmocionante o lo que sea. También estás aprendiendo a darle contenidos a tu propia ciudad porque hablan de lugares por donde a lo mejor pasamos todos los días. claro, son historias que nosotros ya hemos escuchado de la mano de nuestros abuelos o cuando pasamos en algún lugar y nos dicen, pa, che, este lugar no sabes la historia que tiene. Pero la verdad es que me parece fascinante cómo logras relatarnos todas esas historias como con un deje más interesante y que nos atrapa tanto que yo me lo leí de una sentada. Me encantó. Qué bueno, qué bueno, me alegro pila, Agus. La verdad es que era mi sueño, justamente. Sabés que desde que salió la versión original del libro, Historias de Montevideo Mágico, allá por el año 2006, mira, creo que tengo un ejemplar por aquí, te lo muestro. Eh, Esta es una versión especial que salió, digamos, la sexta edición. Desde que salió ese libro teníamos una expectativa, yo tenía una expectativa tremenda, porque esta ciudad, vos lo sabés, es una ciudad muy pacata, muy elegante. La gente no anda contando así nomás historias de aparecidas o de casas encantadas, porque muchísima gente tiene miedo de que le anden diciendo después que es una loca, una ignorante, o supersticiosa, o cosas por ese estilo, que son cosas para un montevideano terribles. Entonces, no fue una tarea sencilla documentar esos relatos. Pero la sorpresa más grande que me llevé no solo fue que el libro, la versión original, se agotara en cuestión de pocas semanas y tuviesen que salir otra edición y otra y otra y otra, sino saber que a pesar de los prejuicios que hay en torno a al escaso interés por la lectura de la gente más joven, los más adolescentes eran justamente los mayores lectores de mis trabajos, y eso para mí es un orgullo absolutamente increíble. Es lo que ha hecho que muchos liceos y muchas escuelas y muchas SUTUS quieran llevarme, digamos, para que la gurizada me conozca personalmente y pueda compartir mano a mano con ellas esas historias tal como las escuché alguna vez.
Me encanta, y entiendo por qué toda la gurizada le encanta leerte, porque a mí de chica y ahora ya no tan chica, sinceramente Ujú. es algo que me apasiona. Qué Quiero bueno. preguntarte, Ujú. este, ¿cómo arrancaste a escribir? ¿Qué fue lo primero que escribiste y qué te llevó a plasmar toda esta pasión que tienes en libros, en páginas? Qué bueno. Sos muy intuitiva, Agustina, porque en realidad la respuesta es bastante extraña a esa pregunta tuya. Lo primero que hice, bueno, fue, obviamente, esto es el producto de un trabajo de investigación que allá por los años 90 del siglo pasado, mirá vos cómo hablo ya, ¿no? Tuvo un pequeñito apoyo de la Intendencia y eso me dio un impulso descomunal, digamos, para desarrollar lo que en realidad ya venía haciendo de una manera mucho más artesanal. Así que cuando quise acordar, tenía ya un montón, casi 100 historias montevideanas de aparecidos y de casas encantadas y de luces malas y cosas así, y me empecé a preguntar, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo se las devuelvo a la gente? ¿Cómo le demuestro a los montevideanos y las montevideanas que esto no es un montón de historias sueltas de personas ignorantes o supersticiosas, sino un patrimonio cultural que tenemos y no nos hemos dado cuenta de la importancia y de la trascendencia que tiene? Lo primero que se me ocurrió escribir en realidad no fue libros, porque la mayoría de la gente, como la que me contó sus historias, usualmente no leía libros. Y entonces decidí que el mejor medio para eso sería la radio. Así que el primer formato fue transformar aquellos relatos de Montevideo mágico a partir de sus voces originales que grabé con un grabadorcito, en realidad andaba por los barrios grabando historias, se transformaron en 10 radioteatros, donde, bueno, músicos de mucha talla, como Jorge Schellenberg, entre otros, le pusieron música, magníficos actores y actrices, algunas de las leyendas del radioteatro tradicional participaron en este proyecto gratuitamente, y con una generosidad y un entusiasmo increíble, y de ahí salieron 10 radioteatros que estallaron en aquel lejano tiempo, ya hace como 20 años atrás, en las radios. Eso fue lo primero que hizo conocido, digamos, mi trabajo en los medios. La propuesta de hacer un libro vino bastante después, cuando yo ya sentí que había cumplido con ese deseo de devolverle a la gente la importancia de lo que me entregó con tanta generosidad. Me encanta. Mm. Tengo 20 años, entonces no iba a llegar a escucharlos, Claro, pero es me obvio. hubiera encantado, me hubiera Mm. encantado. También quiero preguntarte, si nos podés contar alguna anécdota relacionada mientras estabas escribiendo este libro. Uy, sí, bueno, mirá, escribir, vos lo debes saber, es una tarea tan increíblemente placentera como enervante y desesperante por momentos, ¿cierto? Y Sí. yo creo que todo eso de alguna manera queda finalmente reflejado en ese objeto final, digamos, que es el libro. Pero quizás las anécdotas más interesantes o divertidas o fuertes hayan tenido que ver con todo el trabajo de investigación muy paciente, digamos, que implicó obtener el material necesario para escribir este libro. Me tuve que enfrentar con historias que la gente prácticamente se negaba a contarme, no porque no las supieran, no porque no las conociera, no porque no les conmoviera, ni siquiera solamente porque tuvieran miedo, como te decía recién, de ser descalificados como ignorantes o supersticiosos. Eran muchas veces secretos a voces. Me acuerdo de una historia que está integrada en esto, con el título de El aullido del cabeza, y que trata de un perro que era muy querido en el barrio, era un perro callejero, por supuesto, pero era un perro muy especial, todo el mundo tenía una relación muy rara con aquel animal, los gurises chiquitos se le montaban encima y entonces él jugaba todo el día, alguno de ellos lo salvó de ser atropellado por un auto, no sé, tenía un comportamiento tan especial que mucha gente hasta dudaba de si sería un perro común y corriente o la reencarnación de alguna persona, me llegaron a decir.
pero en realidad el perro se hizo muy fuertemente conocido, digamos, como presencia en el barrio, cuando un día se sentó en una esquina a aullar. Y aulló toda la noche con un aullido finito, así tipo lobo. Y a la mañana siguiente, digamos, todo el mundo estaba muy molesto porque la mitad de la cuadra no pudo dormir, pero en realidad a nadie le importó porque esa mañana se enteraron de que había fallecido una vecina muy querida, que estaba viejita, pobre, pero muy linda y muy saludable. La segunda vez que el cabeza se sentó a aullar, uy, la gente ya empezó a parar el oído y a la mañana también se enteró de que un muchacho que era carpintero, que hacía muebles, digamos, por allí, lo había hecho durante muchos años, había fallecido esa misma noche. Te podrás imaginar que la tercera vez en que el perro pasó toda la noche aullando en esa esquina, no durmió nadie en todo el barrio, digamos. Aquella historia que efectivamente, bueno, pues el que quiera saber las derivaciones y los detalles y el final va a tener que leer el libro, quedó como una especie de secreto tremendo, tan fuertemente arraigado en el barrio, que yo abordaba a gente que sabía perfectamente que, eso me llevó semanas lograr que alguien finalmente se rindiera y dijera, bueno, te voy a contar esto. Era como si no contarlo o guardarlo en el más absoluto silencio conjurara de alguna manera el miedo que la gente sintió de aquel animalito, digamos, ¿no? Sin pensar que, por supuesto, el animal, el perrito no era el que causaba, digamos, los fallecimientos de los vecinos, digamos. Él solo se lamentaba de que un vecino esa noche estuviese alejándose para siempre. Son historias en algunos casos muy fuertes, en otros casos muy divertidas, digamos, pero en todos los casos me requirieron un esfuerzo enorme de convencer a la gente que valía la pena compartir aquellas historias porque le dan un encanto y una dimensión nueva a la vida cotidiana en esta ciudad de Montevideo. Totalmente. Yo te voy a decir que este relato tuve que parar de leer en ese momento porque se me caían las lágrimas. O sea, mientras ¡Wow! tú le estabas contando de nuevo, estaba como con cara de, ay, por favor, no, no quiero llorar, porque es un relato que, como quien dice, me tocó la patata. Sinceramente, ¡Qué además lindo! lo relatas tan apasionadamente que es como volver a leerlo y eso es fantástico. Le recomiendo a Claro. todos los que nos están viendo que lo lean porque sin duda no es que no tenga desperdicio, sino que es fabuloso. Qué bueno, me alegro, Pila, muchas gracias. Quiero que seas mi gerente de venta. Lindísimo. Y Eh, ahora que este mes, por ejemplo, hay un eclipse de luna, digamos, bastante ay, completo, y en el libro hay un relato que se llama Eclipse de sí, Luna, que logré arrancar después de una hora y media de charla, digamos, y de mate con un viejo pescador de la costa del Buceo, y en el que me contaba de cosas que, bueno, a lo largo de toda su vida había visto en el mar, digamos, y sus compañeros pescadores habían visto en el mar. Pero una noche de eclipse de luna, el susto fue grande porque habían salido 5 o 6 embarcaciones, digamos, prácticamente a oscuras, digamos, un eclipse muy cerrado de luna, y en el mar vieron cosas absolutamente extraordinarias que hicieran que muy respetuosamente los 5 barcos se dieran media vuelta, volvieran a la costa y se dedicaran el resto de la noche a tomar grapa de boliche. La verdad que hay historias así, digamos, que hacen que te las reencuentres cada vez que salís a la calle o pasás por una plaza o hay un eclipse de luna o te encontrás con un perro callejero. Es una experiencia linda, digamos, que va mucho más allá de la sola literatura en sí. Es un reencuentro con la ciudad, un reencuentro mágico, ¿no? me encanta. Yo sé que gracias a tu libro no voy a salir durante un eclipse de luna, pero ni porque me paguen en un bote a la... No, 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 no. Pero Ah, sin mira. dudas, se terminó el tiempo. No, no, Me, no, no, me seguí de dejó, largo, dale. Hasta que no nos corten, vos seguís charlando que no hay problema. sin duda, pero también me dejó con ganas de visitar lugares de Montevideo que tienes una manera de ambientarnos en el lugar fantástica que sin duda me dejaron unas ganas totales de ir de nochecita, viste, con esa aura que tú nos entregaste. Sin duda voy a visitar uno de estos lugares teniendo en cuenta y en mente los relatos que nos dejaste porque sin dudas es otra manera de ver estos lugares.
es otra forma Yo creo que sí, de sentirlos y de cuánta gente, digamos, después de que salió este libro y empezaron a conocerse y a contarse mucha más. Y yo tengo ese orgullo, digamos, ¿no? Que hoy por hoy, 20 años después de aquella tarea de investigación que nunca terminó, en realidad sigue su camino hasta el día de hoy. eh, Mucha gente ya se anima, digamos, incluso en Montevideo, a contar estas historias. Y ya no es una cosa tan tabú, digamos, como era en aquel tiempo. No, no, yo no sé nada sobre esas cosas y tenías que darle vueltas y vueltas para que finalmente te narraran. Y hay lugares que, claro, quedaron marcados por eso para siempre, qué sé yo, la Curva de la Muerte en el buceo, en la Rambla del Buceo en Montevideo, allí donde está el Museo Oceanográfico. Ese es un lugar emblemático de la ciudad. Ciertas partes del barrio sur, donde se dice que hay túneles subterráneos que conectan casas del barrio sur con el cementerio central, por ejemplo. Eh, Qué sé yo, hay una casa fascinante en la zona de Villa Biarritz, está la dirección exacta, digamos, que me perdonen los vecinos que viven ahí ahora, digamos, pero allí conocí al Joaquín, el único fantasma de familia, que cuando la familia se tuvo que mudar, contrató a un especialista francés para que le dijera si se podían llevar el fantasma junto con el piano y el ropero, digamos, porque le habían encariñado tanto con el fantasma, que se llamaba Joaquín, que los había hecho la familia más célebre de toda la cuadra, digamos, que se lo querían mudar, digamos, junto con la mesa y el ropero. Y no pudieron, lamentablemente lo tuvieron que dejar allí, así que no me extrañaría que todavía estuviera. Te aseguro que sí, efectivamente tenés aquí una veintena de lugares por los que no vas a volver a pasar sin recordar estas historias. Bueno, quiero hacerte como una pregunta final para englobar todo esto. Claro. Me interesa saber cómo te sentiste a la hora de escribir este libro, qué fue lo que te aportó este libro. Pues en principio el tremendo desafío de, de escribir un libro para toda la gente. Aunque te parezca increíble, hasta entonces, Historias de Montevideo Mágico, la versión original para adultos, fue el primer libro que escribí para toda la gente. Yo hasta entonces era docente universitario, escribía fundamentalmente ensayos, escribía para gente, digamos, del ámbito académico, o técnicos sociales o cosas por ese estilo. Este fue un desafío tremendo para mí de imaginación, de volver a poner en movimiento todo lo que yo mismo había sentido, digamos, y me había gustado de mis pasos por la literatura universal, por los grandes clásicos y todo eso. Al mismo tiempo allí me encontré con la desesperación del papel en blanco, que muchas veces lo agarra uno, digamos, cuando está por empezar un libro y entonces estás 8 horas por empezar a escribir la primera palabra del cuento, digamos, y después te sale un tirón en 20 minutos. Me encontré con todas esas emociones tremendas que yo creo que te pasan a formar parte del libro. Cuando salió esta versión de Historias de Montevideo Mágico para los más jóvenes, además de todas esas emociones que se revivieron y se actualizaron, hice un esfuerzo muy grande por ponerme en la piel de la gente más joven. No quería simplificar, porque me parece que toda simplificación por el hecho de que los lectores vayan a ser jóvenes es una subestimación de la gente joven, digamos. Y yo no quería nada de eso. No quería renunciar a ninguno de los contenidos conceptuales que estaban en el libro original, pero tenía que ser capaz de traducir todo eso a los lenguajes más queridos, digamos, y más sentidos como propios por las generaciones más jóvenes. Así que me metí no solo, digamos, a reescribir todas las historias, digamos, pensando en esto, me metí a organizar reuniones con gente muy joven, digamos, para que me contaran qué clase de libros les gustaba, qué era lo que buscaban en un libro, con qué lenguajes se sentían más cómodos, y entonces empecé a fantasear con hacer parte de los libros en historietas.
por ejemplo. Jamás en mi vida había escrito una historieta, digamos. Tuve la fortuna increíble de encontrarme también con el Nicolás Peruso, uno de los mejores historietistas que tiene este país, y trabajar juntos, mano a mano, durante mucho tiempo, digamos, para que algunas de estas historias se terminaran traduciendo en lenguaje de historieta. Entonces, entre texto, historietas, dibujos y todo eso, creo que logramos componer un libro que la gente más joven disfruta muchísimo, no solo porque tiene que ver con su ciudad, las esquinas, los edificios, también porque es el producto de un esfuerzo de alguien ya peinando canitas, digamos, pero que hizo un enorme esfuerzo por ponerse en los pies, digamos, en los zapatos de la gente más joven y escribir desde el alma más joven, desde el aspecto más joven de mi propia alma. Bueno, un trabajo impresionante que dio un fruto sinceramente espectacular. Buenísimo, me alegro, Pila, que te guste así, Agus. Bueno, Néstor, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas y también por tu entusiasmo. Y nada, por favor, seguí escribiendo que nosotros vamos a amar seguir leyéndote. Muchísimas Dale, me gracias. encanta, te tomo el compromiso. Un abrazo grandote para vos, Agus, y para toda la gente que esté viendo este trabajo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.